El día de ayer celebramos la visitación de María, por eso las lecturas eran propias. Pero la continuación del Evangelio de hoy es la secuencia que se debió de leer ayer, y es Jesús en el templo. Jesús ha expulsado a los vendedores, a los cambistas que estaban en el templo. Por eso ahora los escribas, los fariseos, los ancianos le preguntan ¿con qué autoridad? El Evangelio termina ayer diciendo, citando un texto del profeta Isaías que dice, el celo de tu casa me devora. Por eso él había expulsado, diciendo que no convirtieran la casa de Dios en una cueva de bandidos. Esta palabra de hoy nos pone frente a una realidad de lo que es el templo. Para los judíos, el templo era un lugar sagrado, porque en él evocaba la presencia de Dios. Recuerden ustedes que el texto añora la existencia del templo. Ya ellos no tenían templo, tenían sinagogas, que no necesariamente les evocaba templos. ¿Por qué? Porque ya lo habían destruido el Imperio Romano, y entonces ellos se reunían en las sinagogas y no necesariamente ellos sentían que ese era el templo, solo se reunían para la enseñanza de la ley. En cambio, el templo sí era el lugar de la celebración litúrgica de ellos, era el lugar del encuentro, porque ahí estaba también el lugar sagrado, el santo de los santos. Ahí tenían ellos el arca de la alianza, y era muy importante porque en el arca de la alianza ellos guardaban un pedazo del código de la ley que decía, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser. Y decía, estas palabras se las vas a repetir a tu hijo estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. Es decir, había esa relación de Dios con ellos en ese lugar simbólico que era el templo. Porque Jesús les va a decir que ya no es necesario el templo construido por manos de hombres. Él mismo se presenta como el templo. Por eso al momento de la cruz les dice, destruyan este templo que yo en 3 días se los voy a edificar. Y ellos empiezan a murmurar y a decir, ¿por qué? Si 46 años hemos durado construyendo el templo y en 3 días lo va a hacer, no. Allí cambia la relación de Dios con el hombre en Jesús. El lugar es sagrado. ¿Y por qué es sagrado? Sagrado porque evoca la presencia de Dios para el judío. Pero para Jesús es sagrado el templo, cada vida, cada persona. El lugar donde Dios reside, el templo vivo, el templo donde Dios quiere habitar, es cada vida de nosotros. Cada lugar. Por eso el cuerpo se consagra como el lugar de Dios, el templo. Y aquí Jesús les habla de una autoridad. ¿Cuál autoridad le están recordando? La primera es que usted, como hijo, como hija de Dios, pues cuida lo que es de Dios, lo que es de Dios. Por eso el cuerpo hay que cuidarlo como algo que le pertenece a Dios, pero que usted es de Dios. Y como usted es hija, como es hijo de Dios, pues usted
cuida celosamente el templo. Aquí es la diferencia entre el celo de Dios y el celo humano. El celo de Dios es cuidado, el celo de Dios es un acto de amor. El celo de Dios es aquello que cuida lo que de una vez en el primer momento se vive, y es que Dios nos creó por amor, como un acto de amor. El celo humano es distinto, es destrucción. El celo humano es egoísmo. El celo humano es acabar con el otro. Aquí aparece entonces una figura también de que el templo que Jesús cuida por celo es un celo que evoca el amor que Él quiere cuidar, porque el judío cuando se acercaba al templo, se acercaba pensando que allí estaba Dios, que el Dios que los había liberado, el Dios que los había rescatado, pero el Dios que los amaba. Los amaba a pesar de que ellos lo habían abandonado. Esta imagen también del templo viene a cuidar lo fundamental para la fe de los judíos. ¿Y cuál era la fe fundamental? Ellos creían que Dios estaba con ellos porque tenían templo, porque tenían tierra y porque tenían una ley. Era importantísimo para ellos. Si descuidaban la ley, desobedecían y entonces los esclavizaban. Si descuidaban la ley y desobedecían la ley, les quitaban la tierra. Y si les quitaban la tierra, pues destruían el templo. Entonces rompían la relación con Dios. Lo mismo sucede en nosotros. Si Jesús nos dice que somos templo, que en nosotros habita el Señor, y si Él se considera también el templo que Dios lo restaura en 3 días con la resurrección, entonces quiere decir que nosotros estamos invitados primero a descubrir a Dios dentro de nosotros. Él que nos habita, Él que está dentro de nosotros, nos debe impulsar primero a una actitud profunda de amor por nuestra vida, por nuestro cuerpo, porque es sagrado, porque por tu cuerpo pasó la mano de Dios que te formó, que te hizo a imagen suya. Eso es lo sagrado del cuerpo. No es para hacer con él lo que se da la gana. Muchas veces reclamamos esa autoridad y muchas veces decimos yo hago con él lo que a mí se me dé la gana. Y usted ve el argumento de aquel joven o de aquella persona que hace un tatuaje en su cuerpo, dice es que a mí yo hago con mi cuerpo lo que se me dé la gana. Y nos damos cuenta de que esa concepción, esa mirada que tienen del cuerpo, no es la mirada ni tan siquiera cristiana, porque la mirada cristiana nos lleva a cuidar, a amar y respetar nuestro cuerpo como creación de Dios. La visión de hago con él lo que se me da la gana es la visión griega, filosófica, que piensan que el cuerpo es una cárcel del alma y por lo tanto mi lucha en este mundo es liberarme de esa cárcel. Por eso cuando Pablo va a anunciar a Atenas, a buscar allá y encuentra un altar y dice al Dios desconocido y luego les habla de ese Dios desconocido que era Cristo y les dice que resucita, ellos se desaniman y dicen no, de eso otro día te vamos a escuchar, porque no entiende el griego que usted, después de luchar tanto en la vida para liberar el alma de la cárcel que era el cuerpo, o que es el cuerpo, entonces, ¿cómo es que después en la resurrección vuelve y recupera la cárcel? Esa es la concepción griega y filosófica del cuerpo. Por eso es considerado el cuerpo como carne, pecado. Y no, el cuerpo es obra de Dios. El cuerpo es criatura de Dios. Y hay que cuidarlo, hay que respetarlo,
Hay que amar el cuerpo, hay que hacer del cuerpo un lugar sagrado, donde Dios habite, donde sea Dios moviendo tu vida, moviendo tu existencia. Y esa realidad de Dios en nosotros hace que amemos la vida, no que la vivamos aburrida y amargadamente, no que vivamos mirándole los defectos al cuerpo, no que miremos añorando si yo fuera como fulano o como sutana, porque muchas veces podemos vivir disgustados con nuestra estatura, con nuestro tamaño, con nuestras arrugas, con nuestras canas, con nuestros, no sé, debemos vivir muchas veces alegres, felices, con lo que Dios nos ha dado. Bien que es curioso que a veces vivimos desagradecidos con lo que tenemos. Tenemos todo, tenemos manos, pies, un poquito adoloridos, porque uno después de los 40 todo le duele. Y si a usted no le duele nada después de los 40 es porque está muerto, ¿sí? Entonces, es un signo de vida, pero vivimos desagradecidos y dándole importancia al defecto. Y vivimos aburridos de la vida, porque hemos caído en una rutina y no hemos valorado lo poco o mucho que tenemos. Por eso Jesús, cuando reclama la autoridad, reclama el lugar del templo como un lugar sagrado, no como una cueva de bandidos, ladrones. Jesús lo que está reclamando en el fondo es el lugar de Dios. Y usted cuando vea su cuerpo, cuando mire su vida, su existencia, diga, este es el lugar donde Dios habita. Su cuerpo, sus manos, sus pies, su ser, por ahí pasaron las manos de Dios. ¿Para qué? Para hacerlos semejantes a la de Él. Por lo tanto, si las manos suyas, si toda su existencia, si todo su ser es semejante al de Dios, pues lo que debe haber ahí es vida. Lo que debe hacer usted con su cuerpo, con su vida, es salvar. Es demostrar con su vida que Dios está en usted. Porque por ahí pasó Dios, por ahí pasó el Señor. Y no puedo hacer uso y desuso de mi existencia, de mi vida. No puedo vivir disgustado con lo que Dios me ha dado. Pidámosle al Señor hoy que nos ayude primero a reconocerlo en nuestra vida, a pesar de que somos limitados, a pesar de que no nos parecemos a quien yo quisiera parecerme. Que podamos reconocer en nuestro corazón el lugar de Dios, ese sagrario, que su corazón se asemeje a Él, donde Dios habita, donde Dios está. Por eso cada vez que oro, lo busco en el corazón. Cada vez que necesito de Dios, lo busco en mi vida. Lo busco en la vida del otro. Lo busco en la existencia del otro. No podemos vivir, hermanos, hermanas, destruyéndonos, porque desfiguramos totalmente la imagen que Dios ha impreso en nosotros. No podemos hacer que de nuestros grupos sean oasis de odio. No podemos hacer que nuestros grupos parroquiales sean lugares de rechazo del otro. ¿Por qué? Porque en cada persona Dios la ha consagrado, creándola, dándole vida, convirtiéndola en un lugar donde Dios habita. Aunque no te guste el lunar cerca de la nariz, no importa. Respeta al otro como tu hermano, como tu hermana.
El látigo que Jesús le dio a aquellos cambistas que estaban allí, nos lo puede dar a nosotros cada vez que rechazamos, odiamos y criticamos al hermano. Cada vez que convertimos nuestros grupos de oración en lugares de crítica, de cizaña. Cada vez que convertimos nuestros grupos de oración en cosas para lo que no fue creado, es para orar. No es para criticar, no es para odiar, no es para rechazar, no es para mirarle el defecto a los otros. No hay que creernos perfectos. Dios nos hace perfectos, pero no podemos con nuestras actitudes negativas desfigurar lo que Dios ha hecho perfecto. Ustedes son la Legión de María casi todos, ¿cierto? Todos. Entonces, tienen que ser testimonio de eso. María nos enseñó que ella fue templo del Espíritu Santo. Templo, lugar sagrado donde pudo engendrar a su Hijo. Pues todos los que vivimos en la espiritualidad mariana debemos convertirnos en templo del Señor. En el lugar donde se engendra Dios, que es amor. En un lugar donde se engendra el Espíritu, donde habita el Espíritu para amar. No para dividirnos, no para criticar, no para criticar los defectos del otro, no para ir en contra de las virtudes que reconozco en el otro y me da envidia que las tenga. No, debe ser un lugar donde fluya la fraternidad, aunque a veces no esté de acuerdo con una persona, aunque a veces no esté de acuerdo con la opinión de una persona, pero el cristiano comulga con el hermano, hace que el otro sea su hermano. ¿Por qué? Porque en su vida está Dios, y cuando Dios está en la vida y en el corazón de una persona, Dios transforma esa realidad en actos de amor. Eso debe ser un templo de Dios. Cuando se dice en la primera carta de San Juan que Dios es amor y en el templo habita Dios, lo que debe salir de ahí son actos de amor. Actos de amor. Tu vida, la mía, la de mi hermano, la de mi hermana, es un lugar donde Dios habita. Y por lo tanto de ella deben salir actos de amor.